Hebreos capítulo 11, verso 6. Hemos estado viendo el tema de la importancia de creer. Amén. Todos juntos dice su palabra así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leerlo una vez más y vamos a leerlo todos y vamos a leerlo con el entendimiento. ¿Les parece bien? Dice una vez más la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahí en su lugar me gustaría que levante su mano derecha conmigo, por favor. Y si quiere hacer esta oración conmigo, hágala. Señor Jesús, yo sé la importancia de la fe. Quiero creer, ayúdame a creer y que tu palabra me enseñe a creer. Amén. Hoy en estos tiempos, en estos días, hace falta fe, creer. Hay mucha carencia porque estamos tan acostumbrados a querer ver para creer. Ha habido muchas mentiras, fraudes, entonces se va acabando la fe. Perdemos el enfoque, perdemos la fe. Y cuando esto se va terminando, entonces empezamos a fallar. Cuando vemos la importancia de la fe es que quisiéramos creer que si la fe se pudiera comer o beber o untar o vestir, así lo haríamos, como si fuese una prenda. Pero la fe no es nada de eso. La fe es mucho más que un vestido, un alimento o una bebida. La fe en realidad es el transporte que te va a llevar a áreas en donde tú no puedes llegar, en las áreas imposibles. Como ser humano, tú puedes hacer y llegar a ciertos lugares, pero la realidad es que con la fe podrás ir a lugares que tú jamás podrás ir. Por eso, cuando hablábamos de las 3 clases de creyentes, es poder entender y evaluar nuestra fe. Si evaluamos nuestra fe y nos medimos con estos creyentes, deberíamos de pensar qué tipo de creyente soy. ¿Me convenzo por lo que veo y creo? ¿O digo que creo, pero mis actos están siendo todo lo contrario? ¿O verdaderamente creo y sigo a Jesús? Porque eso es creer. Cuando Cristo le dijo a Pedro, lo vimos la semana pasada, que Satanás lo quería zarandear como al trigo, ¿usted sabe esa historia? Dice que Jesús le dijo a Pedro que después de que él fuera zarandeado como trigo, él tenía que regresar y confirmar a sus hermanos. Esto tenía que ser porque cuando una persona es escogida para ejercitar su fe, tiene que darle ahora la confianza a los demás que sí se puede. Tuvo que ser Pedro el
escogido para zarandearlo, para que él vaya con sus hermanos y decirles si se puede. Recuerde que cuando Jesucristo llegó, cuando él resucita, él va a visitar a los discípulos, pero no estaba Tomás. Cuando vuelve a regresar Jesús a visitarlos nuevamente, ya estaba Tomás. Pero lo que hace Jesús aquí es llegar directamente con Tomás y decirle que él tenía que creer sin ver. No tenía que convencerse por lo que veía. Entonces, cuando nosotros nos convencemos por lo que vemos, somos creyentes convencidos. Pero la realidad es que Jesús dice, más bienaventurado o más dicha o felicidad es aquel que no lo ve, pero lo cree. Por eso no necesitas ver a Dios para creer en Él. Y no necesitas ver lo que Él te va a dar, sino creer que Él te lo dará. Y punto. Pero cuando dudamos de Él, de su poder, es imposible agradar a Dios. Ahora, me voy a acercar a Dios, pero tengo que acercarme y tengo que creer que Él existe, que le hay, y que Él es el galardonador de los que le buscan. O sea, es Dios el que galardona a aquel que le busca. Entonces, cuando tú le buscas, Dios te galardona, Dios te da el premio, y tú lo empiezas a ver porque lo estás buscando, y porque le puedes decir a Dios: mira, no te veo, no te siento, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer que tú estás ahí, ayúdame a creerlo. ¿Por qué? Porque Santiago decía que los demonios creían, pero ellos no son salvos, no se van a salvar. Por eso es la importancia de la fe. Cuando Cristo le dijo a Pedro que lo iban a zarandear como trigo, pero después de que lo zarandearan como a trigo, Cristo le dice a Pedro: ahora tienes que ir y confirmar a tus hermanos. Y es ahí cuando Pedro niega a Jesús. Es ahí cuando Pedro se convierte verdaderamente. ¿Por qué? Porque Pedro se había arriesgado a salir de la barca. Pedro había hecho algunos desafíos. Pero es ahí donde verdaderamente Pedro se convierte en cristiano. ¿Cuándo? Cuando negó y se dio cuenta que lo había negado. Lloró amargamente. Aunque Pedro lo veía, sí se animaba a caminar. Sí. Pero es ahí donde él reconoció su error y lloró amargamente. Y es ahí cuando él se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios. Por eso debemos de entender lo que dice el apóstol Pedro, que es uno de nuestros actores o representantes que estamos viendo en la importancia de creer. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, él escribe esto. Él, siendo un hombre probado, él siendo un hombre desafiado, un hombre que caminó con Cristo, fue desafiado, fue retado, también él se animó a caminar sobre el mar. Él se animó a hacer muchas cosas. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, él dice en su carta: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. 7. Para que sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. Fuerte: a quien amáis, ¿qué?
en quien creyendo, aunque ahora ¿qué? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es. Son las palabras de Pedro. Jesús le dijo a Pedro: vas a ser zarandeado como un trigo, pero terminando de ser zarandeado quiero que vayas y confirmes a tus hermanos. Ahora él tiene que confirmar a sus hermanos, a mostrarles que verdaderamente sí se puede. Y que verdaderamente hay un Dios que aunque no vemos, le creemos. Y es aquí donde el apóstol Pedro es probado en diversas pruebas. Por eso él dice que la fe es probada en fuego. Es difícil. Las circunstancias, los retos, los desafíos. Hay que creer. Hay problemas. Y los problemas duelen, nos lastiman. Pero no dejamos de creer. Nos critican, nos señalan, nos difaman. Pero no hay que dejar de creer. Cuando tu fe es probada, tienes que ver lo que está diciendo. Jesús era el maestro y le estaba enseñando a Pedro. Pedro se gradúa y ahora él le enseña a la iglesia. Y él dice en su carta que la fe dice que tiene que ser hallada. Verso 7, en el verso 7 dice que la fe tiene que ser hallada, a ver, en 3 áreas. ¿En cuáles áreas son? Tiene que ser hallada en alabanza, gloria. Eso es, una vez más, a ver, repítalas por favor. Alabanza, número 1. Tu fe tiene que ser hallada en 3 áreas. Alabanza. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser reconocida tu fe. Tiene que ser reconocida en público y delante de Dios. O sea que la tiene que elogiar la gente y Dios. Porque eso es alabanza. La alabanza es el reconocimiento de méritos o cualidades de una persona cuando hace o dice un discurso o hace algo. Eso es alabanza. Yo reconozco, ¿verdad?, tu gran trabajo, tu gran labor. Eso es alabanza. Cuando tú elogias algo de alguien, una carrera, te felicito por haber terminado tu universidad, te has graduado, felicidades. Eso es alabanza, ¿no? Eso es un elogio, esa es la forma de elogiar a alguien. Entonces, cuando tú tienes fe y puedes creer que lo puedes lograr, se elogia. Me voy a casar, felicidades, se te elogia, porque estás tomando una decisión correcta, ¿cierto? Por eso se elogia, eso es alabanza. En la fe, cuando tú haces algo por fe, dicen, wow, este hombre, esta mujer es de fe. Porque es la forma de elogiarlo. Ahora, cuando usamos estos términos, estas 3 áreas, tenemos que ver la gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? La definición de gloria es esplendor. Y mire esto, es fama y es grandeza. Y dice el apóstol Pedro que tiene que ser entonces, ¿qué? Ser hallada la fe en gloria. ¿Cómo es esto? Es que te tiene que reconocer. O sea, tu fe se hace pública ante las demás personas y quieras o no, o sea, cuando empiezas a creer, quieras o no, van a mencionar tu nombre. O sea, aunque digas, no anden diciendo nada, Jesús se los dijo. Mira, te voy a sanar, pero por favor, cállate. Y le digo, oye, ¿a quién te sanó a ti? Jesús. ¿No?
Jesús me sanó. Y entonces cuando tú haces algo, aunque no quieras que se publique o se declare, va a haber alguien que lo va a decir. ¿Por qué? Porque eso es normal. Ah, si ya les dije que no anden diciendo o publicando, pero va a suceder. Entonces la fe, por más que la quieras ocultar, se va a ver. Primero es muy pequeño, después crece, después dice la Biblia que se hace un árbol, después vienen las aves y lo anidan. Entonces es imposible que tu fe no crezca. Cuando tú tienes este desafío de acuerdo a lo que hizo el apóstol Pedro, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro en su primer discurso? ¿A cuántos ganó? 3,000. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando dice que él caminaba y solo su sombra tocaba a quién? Entonces, ¿se hizo famoso o no se hizo famoso? Sí, tráiganlos a quién, a Pedro. Pero es que no los traigan a mí, es que es inevitable. ¿Por qué? Ahora el poder de Dios está en ti, va a estar en ti, y entonces te van a mencionar quieras o no. O sea, la sola presencia de Dios en tu vida se va a notar porque estás creyendo en Él. Así. Entonces tu fe tiene que ser hallada en alabanza, en gloria. ¿Y en qué más? En honra. Diga conmigo, honra. Eso es, la honra es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia la persona. Se honra a aquellas personas que creen. Un poco tardado, se está digiriendo, ¿sí o no? Eso es honrar. Por ejemplo, ustedes que reconocen a Dios como su proveedor, ustedes le honran. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando tú no honras a Jehová con tus bienes, tú no lo reconoces como tu proveedor. Tú no le das a Dios, tú no lo estás reconociendo a Él como tu proveedor. Tú te ves a ti mismo por tu esfuerzo, por tu sudor. Yo lo conseguí porque yo lo hago, mis manos lo hacen. Mira, si Dios te lo quita, lo hace y te hace entender por la buena, y lo hace Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios no hay necesidad nada de eso, porque sabes que Él es tu proveedor. Por eso cuando una persona batalla en dar, no es el problema la persona, sino el problema que tiene en su corazón con Dios. Por eso cuando es hallada tu fe en alabanza, gloria y honra, entonces una persona va a reconocer tu trabajo. Cuando no reconocen tu trabajo, no te honran. Uno como padre, honra a tus padres para que te vaya bien en esta tierra, seas de larga vida en esta tierra. ¿Por qué los honras a tus padres? Porque los reconoces su trabajo, reconoces su labor. Por eso se honran, ¿cierto o no? Cuando tú honras a una persona desconocida, reconoces su trabajo, su fe, su dedicación. Un profesor, a alguien de la familia, y se reconoce. Entonces, Pedro hace el reconocimiento y él precisamente él dice que la fe tiene que ser hallada en esas tres áreas. Ahora, si tú evalúas tu fe y si estás practicando tu fe tiene que ser hallada de esta forma. Pregunta número 1: ¿te elogian por las cosas que haces? Ok, muy bien. ¿Estás creando buena fama o mala fama? Porque la gloria es la fama.
La gloria es la fama. Es el resplandor. Dice que cuando estaban apedreando a Esteban, él vio la gloria de Dios, su esplendor, su fama. O sea, él lo vio y dijo, wow, estoy viendo al Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cierto o no? Entonces, cuando alguien te ve tú, o sea, ve tu buena fama, tu mala fama. No, es que esta persona, no te juntes con él, mala fama. O buena fama. ¿No? Hay gente que prohíbe a sus hijos a juntarse con cristianos, no sé por qué. No sé si por buena o mala fama, pero hay gente que prohíbe a juntarse con cristianos. Entonces, ahora, quiero que también aprendas que la fe tiene 3 enemigos. Tú tienes que aprender a creer. La fe es algo que se tiene que ejercitar, pero tienes que saber que la fe tiene sus enemigos y tiene 3 poderosos enemigos. Uno de ellos es el miedo. Otro de ellos es la duda y otro de ellos es la desobediencia. Mira, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que tuvieron miedo. Por ejemplo, Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías era un hombre de fe. Hizo que no lloviera por 3 años. Y no llovió. Desafió a los profetas de Baal en el holocausto. Hizo que descendiera fuego y quemara el holocausto. Pero una sola palabra de una mujer de amenaza lo atemorizó. Se escondió en una cueva y ya no quiso salir. La fe tiene sus enemigos. Entonces, cuando la fe pierde ese efecto por el miedo, ¿qué hace el miedo? Nos paraliza. Entonces, encontramos varios tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo real. Esto surge cuando tú estás en algún lugar y es el supuesto mecanismo de defensa por algo real. Por eso surge el miedo. No sé si alguien le tiene miedo a los ratones o a las ratas. ¿Ves un ratón? ¿Quién se paraliza? ¿Tú o el ratón? Si el ratón te tiene miedo, se va a paralizar, ¿cierto o no? Pero si tú le tienes miedo, ¿sí o no? Y dice en la Biblia que los hombres de fe taparon boca de leones, no de ratones. Entonces ahora, cuando tú ves a un perro y está echado, el perrito está echado, pero nada más de verlo, te da miedo. Ese es el miedo real. Ahora, pero también hay un miedo irreal o irracional que surge a través de la mente. Y hay personas que llegan a tener miedo irreales, que no existen. Incluso la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Tienen miedo, ven sombras, oyen voces y les dicen, es solo su imaginación. Bueno, todo depende de qué esté viendo o oyendo también. Si está escuchando a Judas Priest, ¿verdad? O a Black Sabbath, o a Ozzy Osbourne, o a Motley Crue, pura música pesada de los años, bueno, a los Rolling Stones, ¿verdad? Ya están viejitos, pero son satánicos. Número 1, Led Zeppelin. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, ¿ok? Entonces, el miedo normal, el miedo patológico, el miedo social, el miedo físico, el miedo al compromiso, el miedo a ser descubierto, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a la vejez,
el miedo a la muerte, y entonces el miedo puede presentarse en cualquier momento. Si tú no tienes la fe y se te presenta el miedo, entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Se empieza a hundir. Entonces ahí es lo que tenemos que entender. Enemigo número 2, la duda. Ahora, ¿qué opina Jesús acerca del miedo? Marcos 5:36. ¿Qué opina Jesucristo acerca del miedo? ¿Qué opina? ¿Qué dice él? Lo tienen, Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? Cree solamente. ¿Y qué estaba pasando con este principal de la sinagoga? ¿Qué le estaba pasando? Su hija se estaba muriendo. No, su hija había muerto. Ya no molestes al Señor, tu hija ya se murió. Ya se murió. ¿Qué se puede hacer cuando una persona muere? Ya nada. Ya nada. Entonces aquí es donde Jesús le dice a Jairo, porque es Jairo, ¿no? Y le dice, oh, lo siento mucho, Jairo, se murió tu hija, ya no puedo hacer nada. Discúlpame, Jairo. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre principal? ¿Qué le dijo? ¿Usted más? ¿Cree? Ahora, eso es fácil para el que es maestro de la fe, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Tú relájate. Mira, yo voy a resucitar al tercer día. Es más, yo resucité a Lázaro, voy a resucitar a tu hija. O sea, la frase fue simple, ¿no? Fue simple. No temas, no tengas miedo. Solo cree. ¿Qué le hubieras contestado tú? ¿Qué le hubieras dicho si hubiese sido Jairo? ¿Qué le dices? Sí, porque a ti no te duele. No es hija. Y Jesús, no, mira, no tengas miedo, solo cree. No. ¿Qué le dijo Jesucristo a las hermanas de Lázaro cuando Lázaro ya había muerto y ya habían pasado 4 días, iban camino a resucitarlo? Y Marta y María estaban desconsoladas e incrédulas, y Jesús les dijo, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso la fe tiene sus enemigos, y cuando el miedo te invade, te empiezas a hundir, empieza a crear dudas. La duda es el segundo enemigo de nuestra fe y que nos va a hacer retroceder, titubear. Vamos a ver algunos personajes muy famosos dentro de lo que es la sociología, psicología. ¿Qué opina, por ejemplo, Platón acerca de la duda? Platón prácticamente, él dice que es algo que emerge algo con claridad, procediendo a través de preguntas orientadas que es posible sacar a la luz la verdad interior del hombre. Así pues, una vez alcanzada la verdad, la duda queda anulada, dando paso a más dudas. Eso es lo que dice Platón acerca de la duda. La duda puede ser aclarada por una verdad, pero cuando se aclara esa verdad, se generan más preguntas, más dudas. Y cuando empiezas a preguntar, solo son dudas. Y siempre van a haber lagunas de dudas en mucho creyente. ¿Qué
¿quién tiene dudas de lo que estoy predicando? Nadie, mire. Excelente. Pastor, tengo una duda. Ah, ok. ¿Se pueden aclarar las dudas? Sí, por supuesto que sí. Por eso tiene uno que aclararlas. Ahora, si no crees la aclaración y especialmente que viene a través de la Biblia, te quedarás con tus dudas. Y eso será un enemigo para tu fe. Porque recuerde que la Biblia no es un libro de lógica. No lo es. En muchas cosas que hizo Jesucristo no se va a encontrar. ¿Cómo fue que caminó Jesús sobre el mar? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Y hay muchos que empiezan a decir que hizo, que deshizo, que andaba en una tabla y bueno. Ahora, ¿qué dice Aristóteles acerca de la duda? Bueno, él dice que mientras que el sabio duda, dice que es mejor dudar para ser sabio y reflexionar. Para llegar a ser sabio es necesario aprender a ser interrogantes, razonables, a escuchar con atención y a responder serenamente y a callar cuando no hay nada que decir acerca de la duda. Pero vamos a ver qué dice Santiago acerca de la duda. A ver, ayúdeme a buscar Santiago 1:6, por favor. ¿Qué dice Santiago 1:6? Pero pida ¿qué? Con fe. Entonces, ¿hay espacio aquí para la duda? No lo hay. No lo hay. Si nosotros aprendemos a pedir con fe, creyendo que lo recibiréis, así será. Porque tienes que aprender a creer. Cuando hay duda, no lo vas a recibir. No lo recibes porque hay duda. ¿Por qué no lo puedo recibir? Porque estás dudando. Estamos aquí. Eso es. Ahora, estamos viendo estos tres enemigos que surgen y hay algo que va acompañado de estos dos enemigos, es la desobediencia. Y la desobediencia es algo que se origina a través de los dos primeros, el miedo y la duda. Porque cuando hay miedo y hay duda, ya no lo hago, ya no obedezco. Entonces, la palabra desobediencia viene de una palabra latina que significa obedientia. Así, obedientia. Es una cualidad de que se escucha y cumple un mandato. Cuando esto es lo contrario, se añade el des. Y por eso es desobediencia. Porque cuando la actitud es contraria al mandato, a la obediencia, es porque no lo estoy creyendo. Ejemplo, en Romanos 8:7 nos enseña esto. Mire lo que dice Romanos 8:7. ¿Por qué se activa el miedo, la duda y la desobediencia a la vez? ¿Por qué? Porque Romanos 8:7 dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, es una contra. Entonces, el miedo y la duda se originan ¿dónde? En la carne. O sea, el miedo y la duda se originan en la carne. La misma desobediencia se origina en la carne. Y esto se hace enemistad contra Dios. ¿Qué es enemistad contra Dios?
chocan. Si yo humanamente pienso en unas lógicas de lo que Dios dice y de lo que Dios hace, choca. Choca mucho humanamente lo que pienso acerca de lo que Dios dice. Porque recuerden que Dios parece que va en sentido contrario y nosotros en el otro sentido opuesto. Por eso a veces no entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque esto se origina ¿en dónde? En la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque buscan una lógica. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe, que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero mi carne, si empieza a dudar y empieza a tener miedo, no lo va a hacer. Acércate a Dios. No. Ora a Dios. No. Lee la palabra. No. ¿Por qué? Porque está en la carne. Hay miedo, hay duda, tiene la inseguridad, no va a obedecer. ¿Por qué? Porque es la carne la que lo ha controlado, y entonces ahí está el miedo, la duda y la desobediencia, y le va a costar trabajo. ¿Qué es lo que le sucedió a este hombre que dijo, ayuda a mi incredulidad? Lo estaba atacando la duda. ¿Por qué se hundió Pedro en el mar? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? ¿Por qué dudaste? Ibas caminando bien, ¿por qué dudaste? Ibas bien, cristiano, ibas bien. Ibas bien. Y cuando dudas, y cuando el miedo te invade, te empiezas a hundir. Porque ya no vas a obedecer por el miedo o la duda, porque has dejado que tu carne te controle. Por eso la desobediencia se actúa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a los que no obedecen? ¿Qué sucede? Romanos, ahí mismo en Romanos, capítulo 2, verso 8. ¿Qué sucede a los que no obedecen? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Santo. Dios es tan real, que deja a cada uno con su libre albedrío, tome sus decisiones. Dios le da leyes y le da mandamientos al ser humano para que haya una moralidad. Pero cuando el ser humano toma sus propias decisiones, mira, ira y enojo. ¿Qué significa la ira? ¿Qué significa cuando un padre se llena de ira y que sus hijos no obedecen? ¿Qué pasa cuando los padres se enojan y sus hijos no obedecen? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tu papá se enoja cuando no le obedeces? ¿Qué sucede? Te va a llamar la atención. ¿Qué sucede cuando un hijo no quiere someterse a los mandatos de sus padres? Toman decisiones, ¿cierto? Malas decisiones. Los padres, muchos padres dicen, esta es mi casa, este es mi techo, estas son mis reglas. Y entonces los hijos dicen, pues quédate con tus reglas y quédate con tu techo, quédate con tu casa, yo me voy. Pero sufren las consecuencias. Ira y enojo, ¿a quiénes? A los desobedientes, les va mal. Les va mal.
Las personas les puede ir muy bien cuando se someten, cuando son obedientes. ¿Y sabe desde dónde inicia eso? Desde que están pequeñitos. El niño tiró los juguetes, el niño tiene que recoger los juguetes. Si no le enseña desde niño a recoger sus juguetes, ese niño pensará que él los tira y usted los recoge. Ese niño va a hacer algo malo y usted va a arreglar ese algo malo que él hizo. Ese niño va a hacer algo malo y usted va a ir a defender a ese niño, porque así fue enseñado. Pero si usted le enseña desde niño a obedecer, crecerá obedeciendo. Hebreos 2:2. Mira lo que dice, qué sucede a los que no obedecen. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, si tú estás haciendo las cosas bien, por supuesto que se notará y vendrá alabanza, gloria y honra a tu vida. Pero si no estás haciendo las cosas bien, te estás metiendo en problemas, en graves problemas. O sea, la Biblia no solamente se escribe por escribirse, tan solo en los 10 mandamientos encontrarás 8 no. No. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Así dice, ¿no? Y solamente hay 2 órdenes para hacer. Guarda el día de reposo. No te dice, no te congregarás. No dice así. Dice, guarda el día de reposo. Santifícalo, apártalo. Ese es un día especial, apártalo. Y el otro es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Cuando tú haces eso, te va muy bien. Cuando tú te rebelas contra eso y los ves los 10 mandamientos como no, no me congregaré, no honraré a mis padres. No, Señor, no. Tú haz lo correcto, mira, y Dios te guarda y te bendice. Por eso la fe tiene sus enemigos también. Y los enemigos son silenciosos. Los enemigos te van a atacar. Todo enemigo es muy silencioso. Los obedientes, las personas obedientes, hacen esto. 2 de Corintios 10:6. ¿Qué hacen las personas obedientes? ¿Qué es lo que hacen las personas obedientes? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 10:6. Dice que estas personas obedientes, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tú empiezas a obedecer, tú castigas tu desobediencia. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a creer. Te sales de la barca y empiezas a caminar. A lo mejor te hundes, pero allí está el Señor para sacarte. No dejes de caminar. No te regreses a la barca, sigue caminando. Él está ahí. Él está en los problemas. Él te va a sacar, Él te va a liberar. Pero tienes que aprender a creer en lo que Él está diciendo. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Proverbios capítulo 10, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la recompensa? Y serán llenos tus graneros. Ahora, tú dices, yo no creo eso. Entonces, ¿por qué no lo crees? Porque dudas de eso. Tú no lo haces, lo dudas y no se lo das. Dudas, no se lo das, no lo haces, y entonces los graneros
están vacíos y solamente tienes lo que necesitas. ¿Sí? Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y te toca algo porque Dios es bueno. Pero al que le va mejor es al obediente. Entonces, cuando tú castigas la desobediencia, empiezas a obedecer. Entonces, dentro de lo que es cuando hablamos de sanidades, tienes que aprender a creer. Tienes que aprender a creer a que eres y vas a ser o serás sano. La Biblia nos dice que por la llaga de Cristo somos o seremos sanos. Somos. Entonces, ¿cómo te tienes que ver? Sano, porque es al instante, no es en un futuro, es al instante. ¿Y cómo te ves? ¿Y cómo te sientes? La realidad. O sea, ¿cuál es tu realidad? Pues, ¿cuál es tu realidad? ¿Te ves enfermo? ¿O te sientes enfermo? ¿O te ves sano? ¿Te ves sano? Y la realidad es esta, que cuando tú obedeces eso sucede. Porque tienes que aprender a creerlo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues creerlo. Porque Jesús le dijo a este hombre principal, no dudes, no tengas miedo, solo cree. O sea, para Jesús es algo fácil. Y para nosotros eso es, ay no, qué difícil será. Pero para Él es fácil. Ahora, quiero cerrar con 2 versículos más. Pero quiero que los tengas en cuenta estos versículos toda tu vida. En Romanos capítulo 1, verso 17, quiero que los tengas en cuenta. Romanos capítulo 1, verso 17, nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito. A ver, léalo fuerte. A ver. Levanten la mano los justos. Eso es. A ver. Los demás que no se creen justos van a decir, yo no soy justo, por eso no vivo de fe. Por eso por eso nuevamente la carne te va a hacer pensar que eres una persona pecadora. La carne te va a hacer creer que sigues enfermo. La carne te hace ver que todo esto es imposible. No es cierto, mira, están bien locos. Ahí se reúnen. ¿Quién sabe a quién le canten? No hay nadie. Porque así dice la gente, Y al pastor es al que le llevan los diezmos, es al pastor. Y entonces el miedo, la duda, la desobediencia te hace trabajar en tu carne. Todo eso es en la carne. Porque todo lo que se hace para poder honrar y glorificar el nombre de Dios es a través de la fe. Déjame volver a leer este texto porque este texto me encanta a mí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, esto es que Dios te lo está dando porque está creyendo que tú puedes salvarte. Ahora, y Él deja que tú ejerzas tu fe creyendo que te puedes salvar solo por esa gracia. ¿Cómo? Sin hacer nada. O sea, esto se revela así. Dios dice, yo creo que tú te puedes salvar de esta forma, esta es mi gracia. Ahora tú créelo. Entonces, cuando tú lo dudas, estás dudando de Dios. Estás dudando de Él, como si, pues es que Dios no existe. Entonces, no estás creyendo en esa salvación. En esa salvación que te llevará a la eternidad. No lo estás creyendo. Y cuando no crees en eso, no vas a creer en lo demás. Por eso dice, escúchalo bien, por eso dice, como está escrito. Porque está escrito. Porque hay algo que lleva una escritura, como decimos los mexicanos, papelito habla.
Y como está escrito, dice, escúchalo bien, dice, mas el justo por la fe vivirá. No dice, amados hermanos, no dice que el justo de la fe vivirá. No sé si me doy a entender. Eso es. Yo quiero que usted aprenda a creer, porque usted va a ser el beneficiado, usted va a ser el bendecido. Yo no vivo, amados hermanos, de su fe. Entiéndalo, yo no vivo de su fe, yo vivo de mi fe. Yo vivo de creer. Él es el que me da, Él es el que me bendice, es Él. No me está diciendo a mí la escritura, el pastor de la fe vivirá. Dice, el justo por la fe vivirá. O sea, vivirá creyendo que el Señor le prosperará, creyendo que el Señor le llevará a casa, le llevará al cielo, creyendo que el Señor le dará esa sanidad que tanto está buscando, que tanto está esperando. Esa mujer que traía flujo de sangre viró a Jesús y dijo esa mujer, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Así lo dijo ella. Tocó el manto de Jesús y fue sana. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos lo tocaban, pero solo una de ellas tuvo fe. Cuando tú te acercas a Jesús y dices, voy a tener esto porque creo en Él, lo obtendrás. Aunque muchos estén cerca de Jesús, no lo van a tener porque no creen. Y si tú crees, lo vas a obtener. Por eso cierro con Tito 1:16, porque es el texto que te tiene que abrir el panorama para cuidar de tu buen testimonio, de tu buena vida como creyente. No puedes salir al mundo y decir que crees en Dios y manifestar con tus obras otra cosa. Dice en Tito 1:16 que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son rebeldes, hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos, hablan mal de la iglesia, hablan mal de todos. No, yo sí amo a Dios, me reúno en mi casa, leo mi Biblia, pero no, a mí me caen bien mal los pastores. Dicen cada palabrota, dicen mentiras, dicen chismes, ven pornografía, andan haciendo cosas malas y profesan conocer a Dios. Por eso es correcto y sano que si usted dice que profesa conocer a Dios, sus hechos tienen que ver de diferente forma. Son los hechos los que demuestran verdaderamente tu fe. Por eso, ¿crees en Dios? Créele de todo corazón. Cree y obedécele. No dejes que el miedo y la duda te invadan. Cuando el miedo y la duda te invadan, entonces tú vas a titubear para seguir adelante. Vas a titubear para obedecer. Cuando Dios te diga que hagas algo, lo vas a titubear porque vas a pensar carnalmente, humanamente. Pero recuerda, esto se trata de creer. Se trata de creer. Créelo para que suceda. Créelo. Arriésgate. Sal de tu barca. Sal de tu barca. Da los primeros pasos. Quizás te hundas. Quizás lo... Pero recuerda, húndete con estilo. Deja que el Señor te rescate. Deja que lo haga. No tengas miedo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en tu gracia y tu verdad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos, Señor, seguir creyendo en tus maravillas. Lo que tú estés haciendo en cada uno de nosotros, lo que tú estés haciendo en tu iglesia, en cada familia, en cada persona, en cada varón, en cada mujer. Señor, que esa fe se pueda perfeccionar. Que esa fe, Señor, pueda seguir adelante.
que ellos, Señor, puedan seguir creyendo en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, y que puedan creer, Señor, que tú eres el proveedor, que tú eres el sustentador, que tú eres su sanador, y que ellos siempre pongan su mirada en ti, Señor. Quiero ponerlos en tus manos, Señor, creyendo, Padre Celestial, que eres tú el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, Señor. Creo, Padre Celestial, que eres tú el que vas a sustentar a cada familia. Señor, te doy a ti la gloria. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por demostrar tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. Hoy queremos obedecer tu palabra, Señor, y queremos hacer a un lado el miedo, la duda, la inseguridad, Señor. Queremos aprender a salir de la barca y caminar hacia ti, andar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás ahí para tomarnos de la mano y rescatarnos en cada momento, Señor, que tomamos decisiones incorrectas. Bendice, Señor, a cada joven, a cada niño. Bendice en tu iglesia, Señor, cada familia y matrimonio, Señor. Bendice. A ti sea la gloria, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.